En este experimento colocamos cuidadosamente una aguja dentro de un vaso de agua. Además, también colocamos una hojilla de afeitar, también con mucho cuidado para que no se hunda y ésta pueda reposar por encima de la superficie del agua. Al realizar esto, nos damos cuenta que tanto la cuchilla como la aguja se encuentran en reposo por encima de la superficie del agua, aun cuando la densidad del acero es 8 veces más que la del agua. El peso de estos objetos produce la depresión, lo cual aumenta el área superficial de la lámina delgada que se encuentra en la superficie del agua. Esto es debido a las fuerzas moleculares que actúan en todos los puntos a lo largo de la depresión en un intento de restablecer la superficie a su posición original. Tensión superficial. La tensión superficial se puede observar cuando la superficie libre de un líquido se comporta como una fina membrana elástica sometida a tensión. Es por esto que cuando observamos un insecto parado encima de una superficie líquida, él puede caminar encima de ella y aparentemente se puede decir que él está flotando, pero realmente él no está flotando, sino que él está en reposo sin penetrar la superficie. O sea, lo podemos ver algo así. Si le hacemos un aumento a una de las patas, podemos observar que ella en realidad se observa así. Suponiendo que esto que es aquí es el agua. Entonces ella no estaría penetrando la capa del agua. Esto es debido a que tiene un peso despreciable, pero en cambio si nosotros arrojamos un objeto de peso considerable, este va a lograr romper la superficie y entrará hasta el fondo del líquido. Esto es importante porque la tensión de la superficie en realidad son pequeñas fuerzas que experimenta el fluido en la superficie. Estas son las denominadas fuerzas de cohesión que podemos dibujar en todas las direcciones debajo de la superficie. Si consideramos una molécula de agua, esta experimenta fuerzas de cohesión que van a diferentes direcciones alrededor de ella. Mientras que la que consideramos acá arriba de la superficie, ella la experimenta justo por debajo de ella debido a las moléculas vecinas que se encuentran allí. ¿Qué son las fuerzas de cohesión? Estas son fuerzas que atraen y mantienen unidas a las moléculas. Y es la acción o la propiedad de cómo se pegan entre sí, siendo fuerzas de carácter atractivo. Estas fuerzas son las que hacen que el líquido de la superficie se tensione. Pero entonces, hablando matemáticamente sobre la tensión superficial, vamos a definirla. Pero primero vamos a representarla con una letra griega que se llama gamma y luce así. Bien, definamos entonces la tensión superficial que existe en la lámina delgada de un líquido como la magnitud de la fuerza de tensión superficial entre la longitud a lo largo de la cual actúa la fuerza. Entonces podemos decir que gamma, o sea la tensión superficial, es igual a la fuerza sobre la longitud. Supongamos una lámina delgada de líquido a la cual le hacemos un corte a la mitad
para poder observar las fuerzas y vemos que estas fuerzas están actuando de un lado de la superficie para el otro, que empieza a tensionar el otro lado. Entonces, ¿qué fuerza sería la que está actuando? Entonces, esta fuerza está actuando sobre esta línea delgada. Vamos a colocar fuerza que actúa sobre una línea delgada dibujada pues sobre la superficie del líquido, ¿cierto? Y esta longitud, pues claramente será la longitud de la línea dibujada. Las unidades en las que podemos encontrar la tensión superficial puede ser en newton sobre metros. Y si multiplicamos tanto arriba como abajo por metros, podemos darnos cuenta que también puede quedar newton por metro sobre metro al cuadrado. ¿Y qué unidad de qué es newton por metro? Newton por metro sabemos que son unidad de energía, o sea, de joules, y nos puede quedar así. Igual a joules sobre metro cuadrado. Sabiendo esto, también podemos decir que la tensión superficial es la energía que reside sobre la superficie. Es por esto que una gota de agua toma una forma esférica, porque la esfera es la que contiene la mejor área superficial para poder obtener la menor energía posible en la superficie de esta gota. Bien, ahora que ya tenemos claro la tensión superficial, hablaremos sobre la capilaridad. Entonces, ¿en qué consiste la capilaridad? Bueno, la capilaridad es un efecto que consiste en el ascenso o descenso de un líquido dentro de un tubo de diámetro pequeño, que se llama capilar. Supongamos que tenemos un tubo muy delgado dentro de un líquido, en este caso vamos a decir que es agua. Suponiendo que esto es agua, nos damos cuenta de que esta agua asciende hacia esta parte del tubo y toma una forma cóncava hacia arriba. A esto se le llama menisco. Y es aquí donde nos preguntamos por qué el agua ascendió, por qué el agua asciende. Esto ocurre debido al fenómeno de la tensión superficial que acabamos de ver anteriormente.
Pero ¿de qué forma sube el agua? ¿Por qué ocurre? ¿Cómo ocurre? Bueno, para poder entender esto, pues primero para que suba el agua, el tubo debe estar inicialmente mojado por dentro. Hagamos un aumento o una visión dentro del interior del tubo. Supongamos que dibujamos cómo se ve la pared por dentro, la pared del tubo, la mitad. Supongamos que estamos viendo por dentro y vemos que hay muchas gotas de agua, muchas gotitas. Ellas están adheridas a la pared del tubo. Eso es gracias a la fuerza de adhesión. Entonces, para que esta gota pueda subir, supongamos que hay otras gotas por debajo de estas gotas en las que tienen fuerza de adhesión. Vamos a dibujar todas en rojo, toda la fuerza de adhesión en rojo. Y la fuerza, esta fuerza prima, vamos a ponerle prima. ¿Por qué prima? Porque esta fuerza es diferente a la de adhesión, ya que la gota de arriba, la que tiene adhesión porque está pegada a la pared del tubo, ella va a ejercer una fuerza sobre la gota que está debajo de ella, que será de cohesión, que es la que va a atraerla y va a hacer que suba. Debemos tener en cuenta la diferencia entre estas dos fuerzas, porque la fuerza de adhesión es la que permite adherir una molécula de agua junto a otra molécula diferente, o sea, la del material del tubo en este caso. En cambio, la fuerza de cohesión pues solo funciona cuando se adhieren, cuando se atraen, pues dos moléculas del mismo, en este caso el mismo líquido que es el agua. Y es por eso de hecho que toma una forma curva en el final del tubo, la parte de acá arriba. Y es porque la fuerza de adhesión es mayor que la fuerza de la cohesión. O sea, que las gotas de agua van a permanecer pegadas por mucho tiempo y no es que se vayan a ir para abajo. Esto es bastante curioso porque esto depende mucho del líquido del que estemos hablando, ya que en el caso pues del mercurio, como por ejemplo, podemos ver que él en un tubo delgado, en un capilar, pues él se va a observar con una forma convexa, a diferencia del agua que es cóncava hacia abajo. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque en el caso del mercurio, la fuerza de adhesión, o sea, la fuerza que tienen las moléculas con la pared es menor que la fuerza de cohesión entre moléculas del mercurio. Entonces esto va a hacer que ellas estén más unidas entre sí, pero no se adhieran tanto a una superficie como la pared del tubo. Pero bueno, ahora prosiguiendo con el ejemplo del agua caliente dentro del capilar, podemos observar más de cerca. Vamos a dejarlo por aquí.
Recordemos que el agua ha subido hasta arriba y toma esta forma cóncava. Bien, ¿qué ocurre? Que este cuerpo de agua, ¿no? Este no. El cuerpo de agua que se encuentra por dentro del tubo tiene un peso. Sabemos que tiene, bueno, desde donde está el agua hasta donde subió. Y toda esta parte del tubo tiene una altura. También sabemos que aquí hay una fuerza porque sabemos que el agua está pegada a la pared del tubo y por ende se hace una fuerza neta diagonal. También sabemos que con respecto a la vertical, pues esta fuerza diagonal contiene un ángulo, al cual le vamos a llamar θ. Ahora hagamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Ahora tomemos la referencia de un eje Y hacia arriba, positivo. Positivo hacia arriba. Si hacemos la sumatoria de fuerzas en ese eje, sumatoria de fuerzas en el eje Y, podemos ver que tenemos nuestra fuerza inclinada, la cual será fuerza por coseno de θ. Y tenemos el peso W hacia abajo, por ende será negativo, menos W. Pero entonces, sabiendo que basándonos en la tensión superficial de este capilar, lo que nos interesa saber es qué parte del interior de este capilar está en contacto con la superficie. Entonces ahora podemos reemplazar la fuerza en nuestra ecuación y nos quedaría que gamma por la longitud, que ya la tenemos, que sabemos que es 2pi por el radio, la multiplicamos con el coseno del ángulo que es θ, menos el peso que aún no conocemos y lo podemos hallar conociendo que la figura es un cilindro. La figura donde se encuentra nuestro cuerpo de agua. También conocemos que tiene una altura h y un radio al cual le denominamos r. Entonces, sabiendo que es un cilindro, podemos decir que el volumen es pi por el radio al cuadrado por la altura. Además que la fórmula del peso, que ya sabemos, es la densidad por el volumen por la gravedad. Reemplazamos el volumen y tenemos que el peso es la densidad por pi por el radio al cuadrado por la altura por la gravedad. Ahora sí podemos reemplazar en nuestra fórmula el peso que ya acabamos de hallar. Sería entonces densidad por pi por el radio al cuadrado por la altura por la gravedad, todo igual a 0. De esta fórmula podemos sacar a pi, un pi, también podemos sacar un radio.
y nos quedaría gamma por 2 por coseno de teta menos la densidad por radio por la altura por la gravedad. De aquí despejamos la altura. Y nos quedaría que la altura es igual a gamma, 2 gamma por el coseno de teta sobre la densidad por el radio y por la gravedad. Ahora, necesitamos conocer el ángulo, pero este no lo tenemos. Sin embargo, lo que debemos saber es que ese ángulo es el que tenemos acá, que más bien es como el contacto, el ángulo que tiene del contacto del agua con el vidrio. Con otro líquido diferente formaría otro ángulo, pero con el del agua debemos saber que es aproximadamente a 0. El ángulo del agua con respecto al material que es específicamente el vidrio. Entonces, coseno de 0 sería 1. Por ende, nuestra ecuación nos quedaría que la altura es igual a 2 veces gamma sobre densidad por radio por gravedad.